Hola muchachos, vamos a revisar actividad 21. Ya estaban prácticamente completas las tablas del punto 1. Nos habíamos quedado en el análisis del punto 2. Bueno, las características. Vamos a identificar las tablas en las que encontramos las características que me dicen aquí. Característica 1. Dice, cuando una cantidad de un conjunto aumenta 2, 3 o n veces, n puede ser cualquier número, puede ser un 5, 100, un millón, la cantidad correspondiente del otro conjunto también aumenta ese mismo número de veces. Detectamos eso, por ejemplo, en la tablita 3. ¿Por qué? Porque si aumentan los pasteles, aumenta el tiempo en el que cocinamos. Detectamos eso también en la tablita 5. ¿Por qué? Porque si aumentan las cajas, también aumentan los chocolates. Y detectamos eso también en la tablita 8. ¿Por qué? Porque si aumenta el tiempo, también aumenta la distancia que se recorre. Después dice, característica 2, al dividir un número de un conjunto entre el número correspondiente de otro conjunto, siempre se obtiene el mismo resultado. Ahí me están hablando de la razón de proporcionalidad, que es proporción directa. Estas también se refieren a proporción directa, porque si una cantidad aumenta, la otra también. O al revés, si una cantidad disminuye, la otra también disminuye. Por ejemplo, en la 3, pasteles y el tiempo. Teníamos que, si era un pastel, tardaba 45 minutos. Que si eran, por ejemplo, 3 pasteles, te tardaba 135 minutos. ¿Cómo hago esto? Dividimos 45 entre 1. Eso me da 45. 135 entre 3. Eso me da 45. ¿Se fijan? Obtenemos el mismo resultado. A eso se refiere. Entonces, la tablita 3 también cumple con esa característica. Luego, la tablita 5. En la tablita 5 teníamos, por ejemplo, teníamos cajas y teníamos los chocolates. Cajas, por ejemplo, con 3 cajas teníamos 36 chocolates y también más abajito teníamos que con 12 cajas teníamos 144 chocolates. Dividimos 36 entre 3 es 12 y 144 entre 12 también es 12, ¿sí? Entonces la tablita 5 cumple con esa característica también. Vamos a ver la 8. La tablita 8. En la tablita 8 me hablan del tiempo y la distancia que recorro si siempre vamos a 90 kilómetros por hora. Decían que en una hora recorría 90 kilómetros y que en 4 horas recorría 360. Dividimos 90 entre 1, 90. 360 entre 4 me va a dar 90 también. Sí, esta tablita cumple con esa característica. Habíamos platicado también, por ejemplo, que en la tablita 1 y en la tablita 2 y en la 6 no había relaciones de proporcionalidad, ¿de acuerdo? Por eso esas no las estoy tomando en cuenta. Vamos a ver qué pasa con la 7 y con la 8. Dice punto 3. Una cantidad de un conjunto aumenta y su correspondiente cantidad disminuye ese mismo número de veces o lo que les digo yo al mismo ritmo. En la tablita 4, si aumentan las personas, disminuía la cantidad de renta, ¿verdad? Si era la mitad de las personas, si era el doble de personas, la renta disminuía la mitad, ¿sí? Entonces la tablita 4 cumple con esa característica. La otra que cumple con esa característica es la tablita 7. Si aumenta la velocidad, disminuye el tiempo, ¿sí? Si íbamos más rápido, llegábamos en un menor tiempo a la escuela, ¿sí? Entonces es la tablita 7 también. Dice, al multiplicar un número de un conjunto, bueno, en la tablita 4, las personas. El ejemplo que nos daban era con 3 personas, y dinero. Si 3 personas pagaban la renta, cada uno pagaba 2,000. Yo multiplico 3 por 2,000, me da 6,000. Aquí me están hablando de la constante de proporción inversa. ¿Por qué es inversa? Porque una cantidad aumenta y la otra disminuye, ¿sí? Ok, entonces venía otro ejemplo por ahí, ¿no? Si eran ahora 6 personas. Si son 6 personas, cada una paga 1,000 pesos. Multiplico 6 por 1,000, también me da 6,000, ¿de acuerdo? Esa es entonces proporción inversa. ¿Por qué? Porque siempre cuando yo multiplique esas cantidades voy a obtener el mismo resultado. Entonces la tablita 4 lo cumple. Y vamos con la 7. Decía que en una hora, tiempo y distancia. No es cierto, la tablita 7 es velocidad y tiempo.
velocidad. Teníamos, por ejemplo, que si yo llevaba una velocidad de 5, tardaba 4. También venía por ahí, si mi velocidad era de 60, tardaba un tercio. Voy a multiplicar 5 por 4 me da 20. 60 por un tercio, ya sabemos multiplicar fracciones. El entero ya sé que para convertirlo a fracción le pongo 1 abajo y es directo. 60 por 1, 60. Y 1 por 3, 3. Yo puedo hacer esta división 60 entre 3. Me como el 0, lo dejo de este lado y 6 entre 3 es 2. También obtengo 20. Cumple entonces también con esa característica. En el rengloncito de abajo, en el recuadro morado, viene lo que yo ya les había explicado por ahí en el video anterior, ¿sí? Proporción directa significa que las dos cantidades aumenten o que las dos cantidades disminuyan al mismo ritmo. ¿Cómo sé que es al mismo ritmo? Haciendo esto, ¿sí? Lo de dividir o sacando la razón de proporcionalidad. Proporción inversa, característica, una cantidad aumenta y la otra disminuye. O puede ser al revés, que una cantidad disminuye y la otra aumenta. ¿Qué condición debe cumplir? Que al momento que yo multiplique, así como lo hice ahorita, yo saco la constante de proporcionalidad y debo obtener siempre el mismo número, ¿de acuerdo? Eso me garantiza que van creciendo y disminuyendo, dependiendo de qué conjunto sea, al mismo ritmo, ¿de acuerdo? Bueno, cualquier duda, contáctenme por favor. La siguiente semana vamos a seguir trabajando con esto.